Otro conflicto clave que influyó en el desarrollo del espionaje moderno fue la Guerra de los Boers, 1899 a 1902, en Sudáfrica. Aunque fue una guerra colonial relativamente pequeña en comparación con los conflictos mundiales, los británicos aprendieron muchas lecciones sobre el uso de espías y la importancia de la inteligencia militar en territorios hostiles. Durante la Guerra de los Boers, los británicos enfrentaron a un enemigo guerrillero que conocía bien el terreno y utilizaba tácticas de guerra irregular. Para combatir estas tácticas, los británicos desplegaron redes de espías locales que se infiltraron en las comunidades Boers para proporcionar información sobre los movimientos y planes de los combatientes. Este conflicto marcó uno de los primeros ejemplos en que la inteligencia militar británica utilizó ampliamente agentes locales y la observación encubierta para recopilar datos cruciales sobre el enemigo. Las técnicas de espionaje desarrolladas en la Guerra de los Boers también influyeron en el enfoque británico para la inteligencia colonial en África durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en regiones como Egipto y Sudán, donde se emplearon agentes locales para monitorear las actividades del eje. Espionaje en la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. La Revolución Mexicana, 1910 a 1920, fue otro conflicto que influyó indirectamente en la forma en que las potencias extranjeras desarrollaron sus redes de espionaje. En este periodo de inestabilidad política, Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña comenzaron a desplegar agentes encubiertos en México para proteger sus intereses económicos y estratégicos en la región. Al mismo tiempo, las potencias intentaban influir en los diferentes bandos en conflicto para asegurarse de que los gobiernos resultantes fueran favorables a sus intereses. Un ejemplo de esto fue la mencionada intervención de Alemania en México a través del telegrama Zimmermann, lo que llevó a un aumento significativo del espionaje internacional en América Latina. Aunque México no participó directamente en la Primera Guerra Mundial, fue un teatro de operaciones de espionaje que tuvo repercusiones en el conflicto global. Espionaje en las guerras napoleónicas, el origen del espionaje moderno. El espionaje en los conflictos anteriores a la Primera Guerra Mundial también se remonta a las guerras napoleónicas a principios del siglo XIX. Durante este periodo, tanto Napoleón Bonaparte como sus oponentes, especialmente los británicos, dependieron en gran medida de la inteligencia militar y los espías para obtener información sobre los planes enemigos. Napoleón era conocido por su red de espías y agentes secretos que operaban en toda Europa, especialmente en los territorios ocupados. Su sistema de inteligencia permitió a sus ejércitos mantenerse un paso por delante de sus enemigos en muchas batallas importantes. Sin embargo, los británicos, bajo el liderazgo de figuras como el Duque de Wellington, también emplearon redes de espionaje para anticipar los movimientos de Napoleón y contrarrestar su estrategia. Durante las guerras napoleónicas, se perfeccionaron muchas de las técnicas de espionaje que se utilizarían en conflictos posteriores, como el uso de informantes locales, la falsificación de documentos y la infiltración en las filas enemigas. Las lecciones aprendidas en este periodo fueron transmitidas a las agencias de inteligencia de principios del siglo XX y, en última instancia, a las redes de espionaje que operaron durante la Segunda Guerra Mundial. El impacto del espionaje en la estrategia militar moderna. En resumen, los conflictos anteriores a la Segunda Guerra Mundial sentaron las bases para el desarrollo del espionaje moderno. A medida que las grandes potencias se enfrentaban en guerras cada vez más complejas y globalizadas, las agencias de inteligencia comenzaron a perfeccionar sus métodos de recolección de información, criptoanálisis y operaciones encubiertas. Las lecciones aprendidas en la Primera Guerra Mundial, la Guerra de los Boers, las guerras napoleónicas y otros conflictos menores ayudaron a moldear las estrategias de espionaje que serían esenciales en la Segunda Guerra Mundial. Interacción con la audiencia. ¿Te sorprende saber que las técnicas de espionaje modernas tienen sus raíces en conflictos tan lejanos como las guerras napoleónicas? Si te interesa el impacto del espionaje en la historia militar, comparte tu opinión en los comentarios. Motivación para el siguiente punto.
el espionaje en la Segunda Guerra Mundial fue el resultado de décadas de perfeccionamiento y desarrollo de técnicas de inteligencia, pero no se limitó solo a las operaciones encubiertas. También tuvo un impacto directo en las decisiones políticas más importantes de la época. En el siguiente punto, exploraremos cómo la inteligencia obtenida a través del espionaje influyó en las decisiones políticas que definieron el curso de la guerra. El impacto del espionaje en decisiones políticas. El espionaje durante la Segunda Guerra Mundial no solo fue crucial para las batallas en los campos de guerra, sino también para las decisiones políticas y estratégicas que se tomaron en las oficinas de los líderes aliados. La inteligencia obtenida a través de espías, criptógrafos y redes de informantes influyó directamente en los movimientos militares y las alianzas políticas que definieron el curso del conflicto. En este punto, exploraremos cómo la inteligencia moldeó algunas de las decisiones políticas más importantes de la guerra, afectando desde la estrategia militar hasta las relaciones diplomáticas entre los aliados y sus enemigos. Winston Churchill y el uso estratégico de la inteligencia. Winston Churchill, el primer ministro británico durante gran parte de la guerra, fue uno de los principales defensores del uso intensivo de la inteligencia en la planificación estratégica. Churchill comprendía el valor de la información obtenida de los espías y los criptoanalistas y utilizaba estos datos para tomar decisiones clave sobre dónde y cuándo atacar a los alemanes. Una de las decisiones más importantes influenciadas por la inteligencia fue la Batalla de Inglaterra. Gracias a los informes de inteligencia recopilados por los descifradores de Enigma en Bletchley Park, Churchill pudo anticipar los planes de la Luftwaffe alemana y preparar la defensa aérea de Gran Bretaña. Al conocer de antemano las intenciones de los alemanes, los británicos pudieron organizar sus recursos defensivos, lanzar ataques aéreos preventivos y mantener la moral de la población, incluso en los momentos más oscuros de los bombardeos. Churchill era conocido por su estrecha relación con los servicios de inteligencia británicos, especialmente con los líderes de MI6 y Bletchley Park. Su capacidad para tomar decisiones rápidas basadas en la información de inteligencia le permitió mantenerse un paso por delante de Hitler en varias ocasiones, lo que fue crucial para la supervivencia del Reino Unido en los primeros años de la guerra. Franklin D. Roosevelt y la creación de la OSS. En Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt también comprendió la importancia de la inteligencia en la guerra. Aunque Estados Unidos no contaba con una agencia de inteligencia dedicada al inicio del conflicto, Roosevelt tomó la decisión de crear la Office of Strategic Services, OSS, en 1942, que se convertiría en el precursor de la CIA. La OSS, bajo la dirección de William Wild Bill Donovan, se convirtió rápidamente en una de las principales agencias de espionaje del mundo. Donovan, un veterano de la Primera Guerra Mundial, convenció a Roosevelt de la importancia de establecer una red global de inteligencia para ayudar a los aliados a derrotar a las potencias del eje. A través de sus operaciones, la OSS desempeñó un papel clave en la recolección de información sobre los movimientos alemanes en Europa y las acciones japonesas en el Pacífico. Un ejemplo del impacto de la inteligencia en las decisiones políticas de Roosevelt fue la Batalla de Midway. La decodificación de los mensajes japoneses por parte de los criptoanalistas de la US Navy permitió a Roosevelt y a sus comandantes anticipar el ataque japonés y preparar una emboscada que cambió el curso de la guerra. En el Pacífico, la victoria en Midway, influenciada directamente por la inteligencia, permitió a los estadounidenses recuperar la iniciativa y comenzar su ofensiva contra Japón. Joseph Stalin y la desconfianza hacia la inteligencia. En la Unión Soviética, el líder Joseph Stalin tuvo una relación complicada con los servicios de inteligencia. Aunque el espionaje soviético fue extremadamente efectivo durante la guerra, Stalin era conocido por su desconfianza hacia la información de inteligencia, especialmente cuando contradecía sus propias creencias o planes estratégicos. Un ejemplo claro de esta desconfianza fue la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941.
A pesar de que los espías soviéticos, incluidos agentes en Alemania, advirtieron repetidamente a Stalin sobre los preparativos alemanes para la Operación Barbarroja, Stalin no creyó que Hitler rompería el pacto de no agresión que ambos habían firmado en 1939. Como resultado, la Unión Soviética fue tomada por sorpresa cuando los nazis lanzaron su ataque, lo que llevó a la ocupación de vastas áreas del territorio soviético en los primeros meses de la guerra. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, Stalin comenzó a depender más de la información proporcionada por sus espías, especialmente en el frente oriental. Los agentes soviéticos, como Richard Sorge, quien informó a Stalin sobre la intención de Japón de atacar a Estados Unidos en lugar de la Unión Soviética, jugaron un papel clave en permitir que los soviéticos trasladaran sus tropas del este de Asia hacia el frente occidental, ayudando a detener el avance alemán. La influencia de la inteligencia en la alianza aliada. La inteligencia también desempeñó un papel crucial en las relaciones diplomáticas y militares entre los aliados. A medida que el conflicto se intensificaba, los líderes aliados comenzaron a compartir más información de inteligencia entre sí, lo que fortaleció la coordinación de sus esfuerzos militares. Un ejemplo de esta cooperación fue el acuerdo de inteligencia entre el Reino Unido y Estados Unidos, conocido como BRUSA, en el que ambos países compartían datos clave sobre los movimientos alemanes y japoneses. Este acuerdo permitió que los aliados coordinaran mejor sus operaciones, como el desembarco en el día D, donde la inteligencia británica sobre los defensores alemanes en Normandía, junto con la información estadounidense sobre el clima, resultaron esenciales para el éxito de la invasión. La inteligencia también influyó en la Conferencia de Teherán en 1943, donde Roosevelt, Churchill y Stalin se reunieron para planificar las etapas finales de la guerra. Los datos de inteligencia que cada uno de estos líderes había recibido sobre el estado de las fuerzas del eje ayudaron a establecer la estrategia para la invasión de Europa Occidental y la ofensiva soviética en el este. ¿Te sorprende el impacto que la inteligencia tuvo en las decisiones políticas durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Crees que hoy en día la inteligencia sigue siendo igual de crucial para los líderes políticos? Deja tu opinión en los comentarios. Las decisiones políticas fueron solo una parte del impacto de la inteligencia en la guerra. También hubo personas clave que, desde las sombras, realizaron actos heroicos que cambiaron el curso del conflicto. En el siguiente punto, exploraremos a los héroes anónimos del espionaje, cuyas hazañas siguen siendo poco conocidas pero fueron fundamentales para la victoria de los aliados. Los héroes anónimos del espionaje. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, cientos de agentes secretos, criptógrafos y operativos encubiertos trabajaron en las sombras, arriesgando sus vidas para obtener información clave que podría cambiar el curso de la guerra. Aunque sus nombres no son tan reconocidos como los de los generales o líderes políticos, estos héroes anónimos desempeñaron un papel esencial en la victoria de los aliados. En este punto, destacaremos algunas de las historias más sorprendentes de estos individuos cuyas contribuciones fueron cruciales para el éxito de la guerra secreta. Nancy Wegg, la espía indomable. Nancy Wegg fue una de las espías más valientes y efectivas de la Segunda Guerra Mundial. Nacida en Nueva Zelanda y criada en Australia, Wegg se convirtió en un miembro destacado de la resistencia francesa, conocida por su apodo, el ratón blanco, debido a su habilidad para evadir a las fuerzas de ocupación nazis. Después de unirse a la resistencia, Wegg trabajó como corredera de mensajes, facilitando el transporte de información y suministros entre las diferentes células de la resistencia en Francia. Su valentía la llevó a participar en misiones extremadamente peligrosas, incluyendo la destrucción de instalaciones nazis y el sabotaje de trenes y puentes. Durante su tiempo en la resistencia, Nancy Wegg fue una de las personas más buscadas por la Gestapo, la policía secreta nazi. A medida que avanzaba la guerra, Wegg fue entrenada por el SOE, Special Operations Executive, británico y fue enviada de regreso a Francia para coordinar operaciones de sabotaje y espionaje detrás de las líneas enemigas.
Su carisma y valentía inspiraron a cientos de luchadores de la resistencia, y su capacidad para movilizar a las fuerzas locales fue crucial en la preparación de la ofensiva aliada tras el día de Virginia Hall, la espía con una prótesis. Otra figura legendaria en el mundo del espionaje fue Virginia Hall, una mujer estadounidense que trabajó como espía para el SOE británico y más tarde para la OSS, Office of Strategic Services, estadounidense. Lo que hacía a Hall especialmente notable era que, a pesar de tener una prótesis en la pierna, a la que ella misma apodaba Cuthbert, su movilidad nunca se vio comprometida, y pudo llevar a cabo misiones de espionaje que desafiarían incluso a los operativos más capacitados. Virginia Hall fue enviada a Francia para establecer una red de espionaje que proporcionara información a los aliados sobre las actividades nazis. Desde su base en Lyon, Hall supervisó operaciones de sabotaje, organizó rutas de escape para los prisioneros aliados y transmitió información crucial sobre los movimientos del ejército alemán. La Gestapo la consideraba una de las espías más peligrosas de toda Europa y había una recompensa considerable por su captura. Sin embargo, Hall siempre lograba evadir a sus perseguidores, utilizando disfraces y una red de contactos que le permitió sobrevivir hasta el final de la guerra. Su tenacidad y habilidades fueron tan impresionantes que al final de la guerra recibió la Croix de Guerre francesa y, más tarde, la Medalla de Servicios Distinguidos del Ejército de los Estados Unidos, siendo la primera mujer civil en recibir este honor. Juan Pujol García, el espía doble que engañó a los nazis. Uno de los agentes dobles más destacados de la Segunda Guerra Mundial fue Juan Pujol García, un español que se convirtió en uno de los espías más valiosos para los aliados bajo el nombre Enclave de Garbo. Inicialmente, Pujol ofreció sus servicios como espía tanto a los británicos como a los alemanes, pero fue rechazado por ambos. Sin embargo, Pujol no se desanimó y, por su cuenta, comenzó a transmitir información falsa a los nazis, haciéndose pasar por un agente a su servicio. Con el tiempo, Pujol ganó la confianza de los alemanes, quienes creían que tenía una red de espías en toda Gran Bretaña. Lo que no sabían era que toda la información que les proporcionaba estaba siendo coordinada por el MI5 británico y que estaba diseñada para desviar la atención de las verdaderas operaciones aliadas. Su mayor contribución fue su participación en la Operación Fortitude, la campaña de desinformación que convenció a los alemanes de que la invasión aliada en Normandía, el día D, ocurriría en Paz de Calais y no en Normandía. Gracias a la inteligencia proporcionada por Pujol, los alemanes mantuvieron sus fuerzas en Paz de Calais, esperando una invasión que nunca llegó. Este engaño fue fundamental para el éxito del día D, y Pujol fue tan valorado por los nazis que incluso recibió la Cruz de Hierro por su supuesto trabajo a favor de la Alemania nazi, todo mientras trabajaba secretamente para los aliados. Noor Inayat Khan, la princesa espía. Noor Inayat Khan fue una espía británica de origen indio que también trabajó para el SOE durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ser descendiente de la realeza india y tener una educación privilegiada, Noor eligió servir a la causa aliada como operadora de radio detrás de las líneas enemigas en la Francia ocupada. Su habilidad para operar radios en condiciones extremadamente peligrosas la convirtió en un activo invaluable para los británicos. En 1943, Noor fue capturada por la Gestapo, pero incluso bajo intensa tortura se negó a revelar cualquier información sobre las redes de espionaje para las que trabajaba. A pesar de las condiciones brutales a las que fue sometida, nunca traicionó a sus compañeros espías ni a la causa aliada. Lamentablemente, Noor fue ejecutada en el campo de concentración de Dachau en 1944, pero su valentía y sacrificio la convirtieron en un símbolo de resistencia y coraje. ¿Conocías la historia de alguno de estos héroes anónimos del espionaje? Si te inspiraron estas historias, déjalo en los comentarios y comparte este video para que más personas puedan conocer su legado. Estos espías jugaron un papel crucial en la victoria de los aliados, pero sus esfuerzos no se limitaron a las operaciones clandestinas. También se vieron involucrados en intentos audaces de acabar con los líderes del Eje.
En el próximo punto, exploraremos uno de los complots más famosos para asesinar a Hitler, la Operación Valquiria. Espionaje en la Operación Valquiria y el atentado contra Hitler. La Operación Valquiria fue uno de los intentos más audaces de la resistencia alemana para acabar con el régimen de Hitler y poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Lo que muchos no saben es que este complot, aunque dirigido principalmente desde dentro de la maquinaria militar alemana, contó con el apoyo de una compleja red de espionaje y comunicación encubierta que facilitó la planificación y ejecución del atentado. En este punto, exploraremos cómo la inteligencia y el espionaje jugaron un papel crucial en el intento de derrocar a Hitler, y cómo la traición y el fracaso de la operación desencadenaron una serie de eventos trágicos para los implicados. El contexto de la Operación Valquiria. Para 1944, la situación militar de Alemania era desesperada. Las fuerzas aliadas habían desembarcado en Normandía en junio y avanzaban hacia el corazón de Europa, mientras que en el este, el Ejército Rojo de la Unión Soviética continuaba empujando a las fuerzas alemanas hacia Berlín. En este contexto, un grupo de oficiales alemanes de alto rango, muchos de los cuales habían perdido la fe en Hitler, comenzaron a planear su derrocamiento con el objetivo de salvar a Alemania de la destrucción total. El coronel Klaus von Stauffenberg, uno de los líderes de la resistencia alemana, ideó un plan para asesinar a Hitler y utilizar la Operación Valquiria, un protocolo diseñado para movilizar al ejército en caso de una emergencia nacional, para tomar el control del gobierno y negociar un armisticio con los aliados. El papel del espionaje en la planificación del atentado. Aunque la Operación Valquiria fue un complot interno, la resistencia alemana también mantenía contactos con los servicios de inteligencia aliados. Desde principios de la guerra, varios oficiales alemanes descontentos con el régimen nazi habían establecido líneas de comunicación secretas con los británicos y los estadounidenses. Estos oficiales, que incluían tanto militares como diplomáticos, utilizaron sus contactos en las embajadas extranjeras y en la inteligencia para mantener a los aliados informados sobre los movimientos dentro del alto mando alemán. La red de espionaje que facilitó la Operación Valquiria también incluía a personas de confianza que trabajaban en posiciones clave dentro del gobierno nazi y en el ejército. Estos espías internos proporcionaron a los conspiradores información vital sobre las agendas y los movimientos de Hitler, lo que les permitió planificar el atentado con precisión. Uno de los retos más grandes a los que se enfrentaron los conspiradores fue el hermético círculo de seguridad que rodeaba a Hitler. Sus guardias personales, las constantes medidas de seguridad y su impredecible calendario de reuniones dificultaban cualquier intento de asesinato. Sin embargo, los espías dentro del alto mando alemán trabajaron incansablemente para identificar una oportunidad en la que Stauffenberg pudiera acercarse a Hitler sin despertar sospechas. El día del atentado, 20 de julio de 1944. El día del atentado, Stauffenberg asistió a una reunión con Hitler en su cuartel general en Prusia Oriental, conocido como la Guarida del Lobo. Llevaba consigo una maleta con una bomba que había preparado meticulosamente. Durante la reunión, Stauffenberg logró colocar la maleta bajo la mesa cerca de Hitler y luego abandonó la sala con una excusa. Poco después, la bomba estalló. Sin embargo, Hitler sobrevivió al atentado. Debido a la sólida estructura de la mesa de conferencias y al hecho de que alguien había movido la maleta accidentalmente antes de la explosión, Hitler solo sufrió heridas menores. El fracaso del atentado fue devastador para los conspiradores, ya que el plan de tomar el control del gobierno alemán bajo la Operación Valquiria dependía de la muerte de Hitler. La represión nazi tras el fracaso del complot. Una vez que se confirmó que Hitler había sobrevivido, los nazis actuaron rápidamente para identificar y eliminar a los conspiradores. Gracias a las investigaciones de la Gestapo y los informes de algunos traidores dentro de la resistencia, la mayoría de los líderes del complot fueron capturados en cuestión de días. Stauffenberg, junto con varios otros oficiales involucrados, fue ejecutado sumariamente.
Lo que siguió fue una purga brutal conocida como la Noche de los Generales, en la que cientos de oficiales militares, diplomáticos y civiles sospechosos de estar relacionados con el complot fueron arrestados, torturados y, en muchos casos, ejecutados. Los juicios de los conspiradores en el Volksgerichtshof, Tribunal del Pueblo, fueron espectáculos públicos diseñados para humillar a los acusados antes de su ejecución. El impacto del fracaso de la Operación Valquiria. El fracaso de la Operación Valquiria no solo selló el destino de los conspiradores, sino que también reforzó el control de Hitler sobre el ejército alemán. A pesar de que la guerra estaba claramente perdida, el atentado reforzó la lealtad de aquellos que aún creían en Hitler y su régimen. Sin embargo, la resistencia dentro de Alemania continuó en pequeñas células y el intento de asesinato de Hitler se convirtió en un símbolo de la oposición interna al nazismo. El atentado también reveló el poder y la importancia del espionaje en la resistencia alemana. Aunque la operación no tuvo éxito, la planificación y el acceso a información clave a través de redes de inteligencia fueron factores esenciales que permitieron que el complot llegara tan lejos. Los espías y agentes de inteligencia que ayudaron a los conspiradores jugaron un papel crucial en la organización del atentado, demostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, la información puede ser una herramienta poderosa contra la tiranía. ¿Te sorprendió lo cerca que estuvieron de acabar con Hitler? Si crees que la Operación Valquiria pudo haber cambiado el curso de la guerra, déjanos tu comentario. ¿Qué crees que habría pasado si hubiera tenido éxito? Aunque la Operación Valquiria no logró su objetivo, el espionaje siguió jugando un papel crucial en los últimos meses de la guerra. Incluso dentro de las filas del Eje, hubo traidores que trabajaron en secreto para los aliados. En el próximo punto, exploraremos las historias de aquellos traidores que, desde dentro, ayudaron a debilitar a Hitler y sus aliados. Los traidores en las filas del Eje. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, no todos los que servían bajo los regímenes del Eje eran leales a Hitler, Mussolini o el emperador Hirohito. De hecho, varios individuos que inicialmente habían jurado lealtad a estos líderes se convirtieron en traidores, trabajando en secreto para los aliados. Algunos lo hicieron por razones morales, otros por ambición o desesperación, pero todos ellos jugaron un papel importante en la derrota del Eje. En este punto, profundizaremos en las historias de estos traidores, quienes desde dentro ayudaron a debilitar las fuerzas del Eje y sabotear sus planes. Wilhelm Canaris, el espía rebelde. Uno de los casos más fascinantes de traición en el Tercer Reich fue el de Wilhelm Canaris, el jefe de la Wehr, la agencia de inteligencia militar alemana. Canaris fue un oficial de carrera que, inicialmente, apoyó a Hitler y el resurgimiento de Alemania, pero con el tiempo, comenzó a oponerse al régimen nazi. Aunque oficialmente era el jefe de la inteligencia militar nazi, Canaris utilizó su posición para sabotear los esfuerzos del régimen de Hitler y proporcionar información valiosa a los aliados. Canaris estaba profundamente involucrado en la resistencia alemana y jugó un papel crucial en varios complots para derrocar a Hitler, incluida la Operación Valquiria. Aunque no era uno de los principales conspiradores, permitió que la resistencia operara sin interferencias de la Wehr, asegurándose de que no fueran descubiertos por la Gestapo. Uno de los mayores actos de traición de Canaris fue su papel en sabotear los esfuerzos de guerra del Eje en España. Mientras los nazis intentaban atraer al dictador español Francisco Franco para que se uniera a la guerra, Canaris, quien tenía fuertes conexiones en España, trabajó en secreto para garantizar que Franco se mantuviera neutral. Sus acciones ayudaron a evitar que España se uniera a la guerra del lado del Eje, lo que podría haber tenido consecuencias desastrosas para los aliados en el Mediterráneo. En 1944, Canaris fue arrestado después de que se descubrieron sus conexiones con la resistencia. A pesar de su lealtad inicial al régimen nazi, sus años de sabotaje y traición finalmente lo llevaron a la horca en 1945.
A día de hoy, Wilhelm Canaris es recordado como uno de los traidores más significativos dentro del régimen nazi, cuyo trabajo desde las sombras debilitó la máquina de guerra de Hitler. Hans Oster, saboteador interno. Otro miembro de la Wehr que traicionó al Tercer Reich fue Hans Oster, uno de los colaboradores más cercanos de Wilhelm Canaris. Desde una posición prominente dentro de la inteligencia militar alemana, Oster fue uno de los primeros oficiales de alto rango en darse cuenta del peligro que representaba Hitler y comenzó a conspirar en su contra desde el principio. Oster utilizó su acceso a información privilegiada para advertir a los países neutrales sobre los planes de invasión de los nazis. Uno de sus actos más valientes fue alertar a los Países Bajos en 1940 sobre la inminente invasión alemana, aunque desafortunadamente sus advertencias no fueron suficientes para detener el avance nazi. Además, jugó un papel activo en los complots para derrocar a Hitler, incluidos los planes para asesinar al Führer. Al igual que Canaris, Oster fue arrestado después del fracaso de la Operación Valquiria y fue ejecutado en abril de 1945. Sin embargo, su papel como saboteador interno y su valentía al enfrentarse a un régimen que representaba todo lo que despreciaba lo convierten en uno de los traidores más heroicos dentro del Tercer Reich. Wilhelm Leuschner, el símbolo de la resistencia civil. Mientras que Canaris y Oster eran militares que operaban dentro de las estructuras de poder del ejército alemán, Wilhelm Leuschner fue un político y sindicalista que representaba la resistencia civil contra el régimen nazi. Leuschner fue un firme defensor de la democracia y los derechos de los trabajadores, y se opuso al ascenso de Hitler desde el principio. Después de la llegada al poder de los nazis, Leuschner fue encarcelado, pero continuó su lucha desde la clandestinidad. A medida que la guerra avanzaba, se unió a los conspiradores de la Operación Valquiria y fue designado como el futuro ministro del Interior en el gobierno que esperaban formar tras el asesinato de Hitler. Leuschner creía que la única forma de salvar a Alemania era eliminar a Hitler y negociar un armisticio con los aliados. Aunque nunca fue un espía en el sentido estricto de la palabra, su papel en la resistencia fue crucial para mantener viva la esperanza de que el Tercer Reich pudiera ser derrocado desde dentro. Tras el fracaso del complot, Leuschner fue arrestado y ejecutado en septiembre de 1944. Traidores en el ejército imperial japonés. El espionaje y la traición también ocurrieron dentro del ejército imperial japonés, donde varios oficiales de alto rango trabajaron en secreto para debilitar los esfuerzos de guerra japoneses o incluso cooperaron con los aliados. Uno de los casos más notables fue el de Takeo Yoshikawa, un oficial naval japonés que, después de servir en misiones de inteligencia en Hawái antes del ataque a Pearl Harbor, comenzó a pasar información a los aliados más adelante en la guerra. Sabotaje y fugas de información. A medida que la guerra avanzaba y las derrotas del eje se hacían más frecuentes, el número de traidores dentro de las filas de Alemania, Italia y Japón aumentó. Algunos lo hicieron por razones morales, incapaces de seguir apoyando los crímenes de sus gobiernos. Otros lo hicieron por desesperación, creyendo que la única forma de salvar sus propias vidas o posiciones era trabajar en secreto con los aliados. Un ejemplo notable fue el de Harold Lund, un oficial alemán que pasó información sobre las defensas costeras nazis a los aliados antes de la invasión de Normandía. Esta información fue vital para el éxito del día D, ya que permitió a los comandantes aliados planificar sus desembarcos en los lugares más vulnerables. ¿Te sorprendió saber que había tantos traidores dentro de las filas del eje? ¿Crees que sus acciones fueron decisivas para la derrota de los nazis y los japoneses? Déjanos tu opinión en los comentarios. El espionaje y la traición jugaron un papel crucial en la caída del eje, pero también lo hicieron las operaciones encubiertas en todo el mundo. En el siguiente punto, nos adentraremos en las operaciones encubiertas en el frente del Pacífico, donde los espías y saboteadores lucharon en secreto para socavar el esfuerzo bélico japonés. Operaciones encubiertas en el frente del Pacífico.
El Teatro de Guerra del Pacífico fue uno de los escenarios más complejos y vastos de la Segunda Guerra Mundial, abarcando miles de kilómetros de océano, islas y territorios costeros. Mientras que las batallas navales y aéreas dominaban las noticias, detrás de las líneas de combate se libraba otra guerra, una guerra encubierta de espionaje, sabotaje y operaciones clandestinas que ayudó a inclinar la balanza a favor de los aliados. En este punto, analizaremos cómo las operaciones encubiertas, tanto de los aliados como de la resistencia local en territorios ocupados por los japoneses, jugaron un papel crucial en la victoria del Pacífico. Desde el uso de espías infiltrados hasta el sabotaje de instalaciones japonesas, estas misiones secretas fueron esenciales para debilitar la capacidad de Japón de mantenerse en la guerra. La inteligencia aliada en el Pacífico. Una de las principales agencias involucradas en las operaciones encubiertas en el Pacífico fue la OSS, Office of Strategic Services, la agencia de inteligencia estadounidense precursora de la CIA. Junto con los servicios de inteligencia británicos y australianos, la OSS coordinaba misiones de espionaje, sabotaje y recopilación de información en territorios controlados por Japón. Una de las principales misiones de la OSS fue infiltrarse en los territorios ocupados por los japoneses para recopilar información sobre sus posiciones, suministros y movimientos de tropas. Esto incluyó el envío de agentes entrenados para mezclarse con la población local, a menudo utilizando identidades falsas, y establecer redes de espionaje que proporcionaban información vital a los comandantes aliados. Espías infiltrados en el Imperio japonés. A medida que los aliados comenzaban a planear contraofensivas en el Pacífico, se dieron cuenta de que era crucial obtener información precisa sobre las posiciones japonesas, especialmente en las islas que servían como puntos clave de defensa. En este contexto, los espías infiltrados jugaron un papel vital. Uno de los ejemplos más conocidos fue el de Moe Berg, un exjugador de béisbol convertido en espía de la OSS, quien se infiltró en Japón y otros territorios controlados por los japoneses para recopilar inteligencia. Berg era políglota y se valió de sus habilidades lingüísticas y culturales para ganarse la confianza de los japoneses y obtener información crítica sobre sus defensas. Operaciones de sabotaje en el Pacífico. Además de recopilar información, muchas operaciones encubiertas en el Pacífico tenían como objetivo sabotear las infraestructuras clave de Japón. Un ejemplo notable fue la misión secreta de sabotaje llevada a cabo por comandos australianos y británicos que atacaron instalaciones portuarias y depósitos de suministros en las islas controladas por los japoneses. Uno de los casos más audaces fue la Operación Hajwik en 1943, en la que un grupo de comandos australianos se infiltró en el puerto de Singapur, controlado por los japoneses, y hundió varios barcos enemigos mediante explosivos. Utilizaron un viejo bote de pesca japonés capturado para acercarse sigilosamente al puerto, y su éxito tuvo un impacto psicológico significativo en las fuerzas japonesas, quienes no esperaban este tipo de ataques en sus zonas seguras. El papel de los nativos y guerrilleros locales. Una parte clave del éxito de las operaciones encubiertas en el Pacífico fue la colaboración con guerrilleros locales y la resistencia indígena en territorios ocupados. En lugares como Filipinas, las fuerzas guerrilleras locales proporcionaban información crucial sobre los movimientos de las tropas japonesas y ayudaban a los espías aliados a moverse por el territorio sin ser detectados. Los filipinos, que se enfrentaban a la brutal ocupación japonesa, organizaron una resistencia clandestina que incluía sabotajes, emboscadas y apoyo logístico a los comandos estadounidenses. Entre ellos, destaca el general filipino Aguinaldo, quien lideró la resistencia en el norte de Luzón, proporcionando inteligencia clave para las fuerzas estadounidenses que planeaban la liberación de Filipinas. Los Navajo Code Talkers, el arma secreta de comunicación. Una de las operaciones encubiertas más ingeniosas en el frente del Pacífico fue el uso de los Navajo Code Talkers. Los Navajo,
una tribu indígena de Estados Unidos, desarrollaron un código basado en su idioma nativo que era prácticamente imposible de descifrar para los japoneses. Utilizando este código, los navajo transmitían mensajes secretos en las batallas más importantes del Pacífico, como en Iwo Jima y Guadalcanal. El idioma navajo resultó ser un arma secreta esencial para los aliados, ya que los japoneses nunca lograron descifrar los mensajes enviados por los Code Talkers. Estos mensajes contenían órdenes cruciales sobre movimientos de tropas, coordinaciones de bombardeos y ataques, y contribuyeron directamente a varias victorias estratégicas. La capacidad de mantener las comunicaciones seguras en un teatro de operaciones tan vasto como el Pacífico fue fundamental para la victoria de los aliados, y los Navajo Code Talkers fueron reconocidos como héroes después de la guerra por su contribución silenciosa pero vital. La desinformación en el Pacífico, engañando a los japoneses. Al igual que en Europa, los aliados utilizaron la desinformación como una herramienta estratégica en el Pacífico. Las operaciones encubiertas de desinformación convencieron a los japoneses de que las principales ofensivas aliadas se llevarían a cabo en lugares diferentes a los previstos. Por ejemplo, antes de la batalla de Midway, los estadounidenses engañaron a los japoneses haciéndoles creer que atacarían otras islas, lo que permitió a los aliados prepararse mejor para el enfrentamiento decisivo. La batalla de Midway fue uno de los momentos clave en el frente del Pacífico y la inteligencia estadounidense jugó un papel crucial en la victoria. Al descifrar el código japonés Purple, los estadounidenses sabían exactamente cuándo y dónde atacarían los japoneses. Este conocimiento permitió a la flota estadounidense preparar una emboscada que resultó en la destrucción de 4 portaaviones japoneses, un golpe devastador para la Marina Imperial japonesa. Operaciones encubiertas en Birmania y el sudeste asiático. En el sudeste asiático, especialmente en Birmania, los aliados también llevaron a cabo operaciones encubiertas en las selvas, donde las fuerzas británicas y estadounidenses colaboraron con los rebeldes locales para acosar a las fuerzas japonesas. Estas operaciones implicaban el sabotaje de vías férreas, puentes y convoys de suministros, lo que debilitaba la capacidad de Japón para abastecer a sus tropas en el frente. Los guerrilleros birmanos y los comandos británicos llevaron a cabo misiones extremadamente peligrosas en la jungla, donde la malaria y el clima tropical representaban amenazas adicionales. Uno de los grupos más famosos de este tipo fue la unidad de comandos británicos conocida como los Chindits, que realizaba ataques tras las líneas japonesas, destruyendo infraestructuras vitales y obligando a los japoneses a desviar tropas para defender áreas previamente seguras. ¿Sabías que las operaciones encubiertas en el Pacífico fueron tan decisivas para la victoria aliada? Si te sorprendió el ingenio y la valentía de estos espías y comandos, deja tu comentario abajo. El espionaje y las operaciones encubiertas en el Pacífico fueron cruciales, pero la guerra secreta no terminó con la derrota de Japón. Al contrario, muchas de las lecciones aprendidas en la Segunda Guerra Mundial fueron utilizadas durante la Guerra Fría. En el próximo punto, veremos cómo el espionaje de la Segunda Guerra Mundial sentó las bases para la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética en los años siguientes. El legado del espionaje en la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial no solo marcó un antes y un después en el uso de la inteligencia y las operaciones encubiertas, sino que también sentó las bases para la guerra de espionaje que dominaría gran parte del siglo XX, la Guerra Fría. Tras el fin de la guerra en 1945, el mundo se dividió en 2 bloques antagónicos, el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental, encabezado por la Unión Soviética. Con la amenaza de una guerra nuclear inminente, ambos lados se dieron cuenta de que la inteligencia sería clave para sobrevivir en esta nueva era de rivalidad global. El espionaje, que ya había jugado un papel vital durante la Segunda Guerra Mundial, adquirió una nueva dimensión en la Guerra Fría. Las redes de espionaje, las operaciones encubiertas y la recopilación de inteligencia no solo continuaron, sino que se intensificaron a medida que ambos bandos buscaban adelantarse a las acciones del otro. En este punto,
Analizaremos cómo las tácticas y tecnologías de espionaje desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial influyeron en el espionaje de la Guerra Fría y cómo las potencias emergentes construyeron sus agencias de inteligencia. Sobre las lecciones aprendidas. El surgimiento de la CIA y la KGB. Uno de los legados más directos del espionaje de la Segunda Guerra Mundial fue la creación de dos de las agencias de inteligencia más poderosas del mundo, la CIA en Estados Unidos y la KGB en la Unión Soviética. Ambas surgieron a raíz de la experiencia obtenida durante la guerra y rápidamente se convirtieron en las principales protagonistas del espionaje global. En el caso de la CIA, la agencia fue establecida en 1947 como sucesora de la OSS, que había desempeñado un papel clave en las operaciones encubiertas durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas de las técnicas y tácticas que la OSS había perfeccionado durante la guerra fueron adoptadas por la CIA, que se enfocó en la recopilación de inteligencia, operaciones de sabotaje y apoyo a la resistencia anticomunista en Europa y Asia. Por otro lado, la KGB se consolidó como el brazo principal de espionaje de la Unión Soviética. La NKVD, su predecesora, ya había desempeñado un papel significativo en la inteligencia soviética durante la Segunda Guerra Mundial, y la KGB heredó muchas de sus operaciones clandestinas, centrándose en la infiltración de espías en Occidente, la recopilación de secretos militares y tecnológicos y la represión de la disidencia interna. Tecnología de espionaje, satélites y vigilancia aérea. Uno de los mayores avances en el espionaje durante la Guerra Fría fue el desarrollo de satélites de espionaje y el uso de vigilancia aérea para recolectar información sobre las actividades del enemigo. Mientras que en la Segunda Guerra Mundial los espías humanos y las interceptaciones de radio eran las principales herramientas de recopilación de inteligencia, la Guerra Fría vio la llegada de tecnologías mucho más avanzadas. Los satélites espía, como los desarrollados en el programa Corona por parte de Estados Unidos, permitieron a los aliados vigilar a sus enemigos desde el espacio, recopilando imágenes de bases militares, fábricas y sitios de pruebas nucleares en la Unión Soviética y otros países del bloque oriental. Estos avances no solo mejoraron la capacidad de los espías para recolectar inteligencia sin ser detectados, sino que también cambiaron la forma en que las superpotencias planificaban sus estrategias militares. La carrera armamentista y el espionaje atómico. Un aspecto crucial de la Guerra Fría fue la carrera armamentista nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se aceleró gracias a las actividades de espionaje de ambos lados. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados habían trabajado en secreto en el Proyecto Manhattan, que llevó al desarrollo de las primeras bombas atómicas. Sin embargo, la Unión Soviética, ansiosa por no quedarse atrás, utilizó su red de espías para infiltrarse en el proyecto y robar información clave sobre la construcción de armas nucleares. Uno de los espías más notorios fue Klaus Fuchs, un científico que trabajaba en el Proyecto Manhattan y que pasó información clasificada sobre las bombas atómicas a la Unión Soviética. Su traición permitió a los soviéticos desarrollar su propia bomba nuclear mucho antes de lo esperado, lo que desató una carrera armamentista que mantuvo al mundo al borde de la guerra nuclear durante décadas. Espías dobles en la Guerra Fría. El concepto de espías dobles, que ya había sido utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, alcanzó su apogeo durante la Guerra Fría. Uno de los ejemplos más famosos fue el caso de Ken Philby, un oficial británico que trabajaba para el MI6 pero que en secreto era un agente de la KGB. Durante años, Philby pasó información crítica a los soviéticos, permitiéndoles frustrar varias operaciones de inteligencia occidentales y proteger a sus propios espías. Philby fue parte del llamado Círculo de Cambridge, un grupo de estudiantes británicos que fueron reclutados por la inteligencia soviética durante la década de 1930 y que continuaron trabajando como espías dobles durante la Guerra Fría. Su traición no solo debilitó la confianza entre las agencias de inteligencia británicas y estadounidenses, sino que también resaltó la importancia de la contrainteligencia para detectar y neutralizar espías infiltrados. El muro de Berlín, la frontera del espionaje.
El muro de Berlín se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la Guerra Fría y en un escenario clave para las operaciones de espionaje. La ciudad de Berlín estaba dividida en dos: Berlín Occidental, controlado por los aliados, y Berlín Oriental, bajo el control soviético. Esta división hizo de Berlín un hervidero de actividad de espionaje, donde las agencias de inteligencia de ambos lados competían por obtener información sobre los movimientos y estrategias del otro. Uno de los puntos álgidos del espionaje en Berlín fue el uso de túneles secretos construidos por los aliados para interceptar las comunicaciones soviéticas. El más famoso de estos túneles fue el Operation Gold, un túnel construido por la CIA y el Mi-6 que se extendía desde Berlín Occidental hasta una estación de telecomunicaciones soviética en Berlín Oriental. A través de este túnel, los aliados interceptaron conversaciones críticas entre los líderes soviéticos antes de que el túnel fuera descubierto. Operaciones de desinformación, el juego del engaño. Durante la Guerra Fría, tanto la CIA como la KGB utilizaron la desinformación como una herramienta clave en su arsenal de espionaje. Los soviéticos llevaron a cabo operaciones de desinformación a gran escala, conocidas como medidas activas, con el objetivo de sembrar confusión en los gobiernos y sociedades occidentales. Un ejemplo clásico fue la operación para difundir la falsa información de que el virus del SIDA había sido creado por el gobierno de Estados Unidos como un arma biológica, una mentira que se extendió por todo el mundo y generó desconfianza hacia Occidente. Por otro lado, la CIA también llevó a cabo operaciones encubiertas de desinformación, tanto en Europa como en América Latina, para socavar los gobiernos comunistas o alineados con la Unión Soviética. Estos esfuerzos incluyeron el financiamiento de medios de comunicación y organizaciones opositoras, así como la difusión de rumores falsos sobre líderes comunistas. ¿Sabías que muchas de las operaciones de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaron como base para la Guerra Fría? Si te interesa aprender más sobre este fascinante capítulo de la historia, deja tu comentario abajo. El espionaje no solo cambió la política mundial, sino que también revolucionó el mundo de las operaciones encubiertas y los sabotajes. En el siguiente punto, exploraremos cómo los agentes y comandos llevaron a cabo misiones de sabotaje clave durante la Segunda Guerra Mundial, poniendo en peligro sus vidas para socavar las defensas del eje. Operaciones encubiertas, misiones de sabotaje. Durante la Segunda Guerra Mundial, el sabotaje se convirtió en una herramienta clave para los aliados, permitiendo interrumpir las operaciones militares del eje sin enfrentamientos directos. Estas operaciones encubiertas eran realizadas por comandos altamente entrenados, espías y resistentes locales, quienes arriesgaban sus vidas para destruir fábricas, líneas de suministro, puentes y otros objetivos cruciales para el esfuerzo de guerra enemigo. El sabotaje no solo debilitaba la capacidad militar de las potencias del eje, sino que también tenía un impacto psicológico devastador. Las fuerzas del eje nunca sabían dónde o cuándo ocurriría el próximo ataque, lo que generaba desconfianza y paranoia dentro de sus filas. En este punto, exploraremos algunas de las operaciones de sabotaje más exitosas y audaces que marcaron el curso de la guerra. El sabotaje noruego y la planta de agua pesada en Hukan. Una de las misiones de sabotaje más importantes de la Segunda Guerra Mundial fue la operación llevada a cabo contra la planta de agua pesada en Hukan, Noruega, controlada por los nazis. Esta instalación era vital para los esfuerzos de Alemania por desarrollar una bomba atómica, ya que el agua pesada, óxido de deuterio, era necesaria para moderar las reacciones nucleares en los experimentos atómicos. En 1942, un equipo de comandos noruegos, en colaboración con el SOE, Special Operations Executive, británico, lanzó la Operación Gunnerside para sabotear la planta. A pesar de las condiciones extremadamente difíciles, incluyendo temperaturas bajo cero y un terreno montañoso traicionero, los comandos lograron infiltrarse en la planta y colocar explosivos en las cámaras de producción de agua pesada.
El éxito de esta operación no solo frustró los planes nucleares de los nazis, sino que también fue un golpe significativo para la moral alemana. La planta fue completamente destruida y los nazis nunca pudieron recuperar el terreno perdido en su carrera armamentista nuclear. Los comandos noruegos que participaron en esta misión fueron considerados héroes y su historia ha sido contada en libros y películas. Operaciones de sabotaje en las fábricas de armamento alemanas. El sabotaje de las fábricas de armamento alemanas fue una prioridad para los aliados, ya que interrumpir la producción de tanques, aviones y armas significaba retrasar la capacidad de los nazis para luchar en el frente. En muchos casos, las fábricas estaban ubicadas en zonas industriales bien defendidas, lo que requería tácticas extremadamente creativas y audaces para lograr el sabotaje sin ser detectados. Uno de los grupos más efectivos en este tipo de operaciones fue la Red de Resistencia Francesa, que coordinaba misiones para volar trenes, sabotear fábricas de municiones y destruir las líneas de suministro alemanas. Trabajando en colaboración con la inteligencia británica, la Resistencia llevó a cabo una serie de ataques exitosos que debilitaron la capacidad de Alemania para mantener sus ejércitos equipados y abastecidos. Un ejemplo notable fue la Operación Jericho, en la que la Resistencia francesa, con apoyo aéreo británico, atacó la prisión de Amiens para liberar a presos políticos y saboteadores detenidos por los nazis. Este tipo de misiones no solo liberaba a combatientes clave, sino que también demostraba la capacidad de los aliados para penetrar las defensas alemanas en suelo francés. El sabotaje en las rutas de suministro del norte de África. El norte de África fue un teatro de guerra crítico, ya que controlaba las rutas de suministro entre Europa y el Mediterráneo, así como el acceso al petróleo del Medio Oriente. Las operaciones de sabotaje en esta región eran esenciales para interrumpir el suministro de combustible, armas y tropas de las potencias del eje, que dependían de rutas logísticas extremadamente largas y vulnerables. Uno de los grupos más exitosos en el sabotaje de las rutas de suministro alemanas en el norte de África fue el Long Range Desert Group, LRDG, una unidad de comandos británicos especializados en operaciones en el desierto. Conduciendo vehículos ligeros y utilizando tácticas de guerrilla, los miembros del LRDG atacaban convoys alemanes y realizaban misiones de sabotaje en aeródromos y depósitos de combustible en territorio enemigo. Otro ejemplo fue la Operación Agreement, una incursión aliada para destruir la infraestructura logística de Rommel en Tobruk. Aunque la operación terminó en una retirada costosa, demostró la importancia del sabotaje como una forma de obstaculizar los suministros enemigos y limitar su capacidad para lanzar ofensivas. El sabotaje del ferrocarril y la comunicación del eje. Una táctica común y efectiva durante la Segunda Guerra Mundial fue el sabotaje de las líneas ferroviarias, que eran esenciales para el transporte de tropas y suministros a lo largo del vasto territorio controlado por las potencias del eje. Los aliados, junto con grupos de resistencia locales, organizaron ataques sistemáticos contra los ferrocarriles, destruyendo puentes y vías para ralentizar el avance enemigo. La Operación Harlem, en Grecia, fue un ejemplo de este tipo de misión. Un equipo conjunto de comandos británicos y griegos voló el puente de Gorgopotamos, una estructura vital para el transporte de suministros nazis desde los Balcanes hasta el norte de África. Esta operación, llevada a cabo con precisión quirúrgica, interrumpió las operaciones logísticas del eje y contribuyó a la eventual retirada alemana de Grecia. Además de las líneas ferroviarias, los sistemas de comunicación del eje también fueron un objetivo prioritario para los saboteadores. Cortar cables de telecomunicaciones, destruir torres de radio y sabotear los centros de comunicaciones fue crucial para desorganizar a las fuerzas del eje, impidiendo que sus comandantes coordinaran los movimientos de sus tropas de manera efectiva. El sabotaje aéreo, destruyendo aeródromos enemigos. El control del aire fue un factor clave en muchas de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, y el sabotaje de los aeródromos enemigos se convirtió en una estrategia esencial para ganar superioridad aérea. Los comandos británicos, en particular el Special Air Service, SAS, realizaron múltiples incursiones para destruir aviones enemigos en tierra, sabotear pistas de aterrizaje y eliminar suministros de combustible.
Un ejemplo notable fue la Operación Squatter, en la que el SAS atacó varios aeródromos alemanes en el norte de África, destruyendo docenas de aviones en tierra. Este tipo de ataques no solo eliminaba valiosos recursos aéreos del enemigo, sino que también forzaba a los alemanes a dispersar sus aviones en ubicaciones más remotas y menos eficientes. El sabotaje en las instalaciones portuarias. Los puertos eran un objetivo clave para las operaciones de sabotaje, ya que permitían el flujo de tropas, suministros y equipo militar entre los frentes de batalla. Los comandos británicos y los equipos de resistencia locales llevaron a cabo múltiples operaciones encubiertas para hundir barcos, destruir grúas y equipos de carga, y minar los accesos a los puertos controlados por el eje. Uno de los ataques más exitosos fue la Operación Chariot, en la que comandos británicos atacaron el puerto de Saint-Nazaire, en la costa atlántica de Francia. Este puerto era utilizado por los alemanes para reparar sus barcos más grandes, incluidos los acorazados. Los comandos lograron destruir la esclusa seca del puerto, impidiendo que los alemanes utilizaran Saint-Nazaire durante el resto de la guerra. ¿Sabías que las operaciones de sabotaje jugaron un papel tan crucial en la Segunda Guerra Mundial? Si te impresionó la valentía y el ingenio de los comandos, dale like y comparte este video. El sabotaje debilitó significativamente las fuerzas del eje, pero los espías no solo actuaban en el campo de batalla. A menudo, su mayor trabajo consistía en la desinformación, una táctica que resultó igual de efectiva para confundir y engañar al enemigo. En el próximo punto, exploraremos cómo los aliados y el eje usaron la desinformación como una de sus armas secretas más poderosas. La desinformación, el arma secreta. La desinformación fue uno de los instrumentos más poderosos en el arsenal de los aliados y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Consistía en alimentar al enemigo con información falsa para desorientarlo, hacerlo tomar decisiones equivocadas o incluso distraerlo de las verdaderas intenciones estratégicas. A diferencia del sabotaje, que destruye físicamente los recursos del enemigo, la desinformación busca destruir la confianza en sus propias decisiones y en sus redes de inteligencia. La desinformación fue utilizada de manera brillante por ambos bandos, pero en este punto nos enfocaremos en cómo los aliados la perfeccionaron para garantizar su victoria, con operaciones que a menudo se consideran verdaderas obras maestras de la estrategia militar. Esta técnica no solo confundía a los mandos del eje, sino que también influyó directamente en el resultado de las batallas más decisivas de la guerra. El caso de la Operación Mince Meat, el engaño perfecto. Uno de los ejemplos más célebres de desinformación durante la Segunda Guerra Mundial fue la Operación Mince Meat. Este ingenioso plan, llevado a cabo en 1943, consistió en engañar a los alemanes sobre el verdadero objetivo de los aliados para su invasión del Mediterráneo. Mientras los aliados planeaban invadir Sicilia, querían que los nazis pensaran que el objetivo real era Grecia. Para lograrlo, idearon un plan que parecía sacado de una novela de espías. Los aliados utilizaron el cadáver de un hombre sin hogar, al que disfrazaron como oficial británico, y lo lanzaron al mar cerca de las costas de España. En su maletín, llevaba documentos falsos que sugerían que la invasión aliada ocurriría en Grecia. Las fuerzas alemanas interceptaron el cuerpo y la falsa información, lo que llevó a Hitler a mover un gran número de tropas hacia Grecia, dejando a Sicilia vulnerable. La invasión de Sicilia resultó ser un éxito rotundo para los aliados, y Operación Mince Meat se convirtió en un ejemplo icónico de cómo la desinformación, si se realiza con precisión y creatividad, puede cambiar el curso de una guerra. Este engaño fue posible gracias a la colaboración entre varios departamentos de inteligencia y la brillante ejecución de los detalles, desde la elección del cadáver hasta la creación de documentos falsos convincentes. La Operación Bodyguard, el gran engaño del día de otro gran triunfo de la desinformación aliada fue la Operación Bodyguard, que fue clave para garantizar el éxito del desembarco en Normandía,
Más conocido como el Día D. El objetivo de la operación era hacer creer a los nazis que el desembarco principal de los aliados tendría lugar en Pas de Calais, en lugar de Normandía, donde realmente se estaba preparando la invasión. Los aliados utilizaron una combinación de medios para llevar a cabo este engaño. Crearon ejércitos ficticios, inflaron la presencia militar en puntos estratégicos a través de campamentos falsos y vehículos inflables, y utilizaron agentes dobles para suministrar información falsa a la inteligencia alemana. Uno de los agentes dobles más importantes fue Juan Pujol García, conocido como Garbo, quien jugó un papel clave en convencer a los nazis de que la invasión en Pas de Calais era inminente. La operación fue un éxito rotundo, y cuando los aliados desembarcaron en Normandía el 6 de junio de 1944, gran parte de las fuerzas alemanas permanecieron en Pas de Calais esperando una invasión que nunca llegó. Este engaño permitió a los aliados establecer una cabeza de playa en Normandía con mucho menos resistencia de la que habrían encontrado de otro modo, lo que marcó el comienzo del fin para la ocupación nazi en Europa Occidental. Interacción con la audiencia. ¿Sabías que los aliados engañaron a los nazis de manera tan ingeniosa antes del día D? Si te sorprendió la operación Mince Meat o la operación Bodyguard, dale like y comenta lo que más te impactó. La desinformación alemana y sus fracasos. Aunque los aliados fueron especialmente exitosos en sus campañas de desinformación, los alemanes también intentaron engañar a sus enemigos con operaciones propias. Sin embargo, la desconfianza dentro del alto mando nazi y la intervención de la inteligencia aliada impidieron que sus esfuerzos fueran tan eficaces. Uno de los ejemplos más conocidos de desinformación alemana fue el uso de agentes infiltrados en Inglaterra para enviar información falsa sobre las defensas británicas. Sin embargo, muchos de estos agentes alemanes fueron capturados o convertidos en agentes dobles por el Mi-5, lo que permitió a los británicos controlar la información que se enviaba de regreso a Alemania. Como resultado, la inteligencia alemana recibió informes distorsionados que debilitaban su estrategia militar. Además, la desconfianza de Hitler en su propio servicio de inteligencia llevó a la subutilización de los recursos y la dispersión de las tropas en frentes innecesarios. A menudo, Hitler prefería confiar en sus propios instintos en lugar de en los informes proporcionados por su agüero la inteligencia de las SS, lo que contribuyó a la caída del régimen nazi. El papel del espionaje y la desinformación en la batalla de Kursk. En el frente oriental, la batalla de Kursk en 1943 fue un ejemplo en el que la desinformación y la inteligencia jugaron un papel clave para garantizar la victoria soviética. El GRU, el Servicio de Inteligencia Militar Soviético, había sido infiltrado en las redes de comunicación alemanas y había obtenido información crucial sobre los planes nazis para lanzar una ofensiva masiva en Kursk. Utilizando esta información, los soviéticos lograron preparar defensas profundas y elaboradas en Kursk, lo que les permitió repeler la ofensiva alemana y lanzar una contraofensiva devastadora. Los soviéticos también usaron la desinformación para hacer creer a los nazis que sus defensas eran más débiles de lo que realmente eran, atrayéndolos hacia trampas bien planificadas. Este uso de la inteligencia y la desinformación en la batalla de Kursk fue uno de los puntos de inflexión más importantes en el frente oriental, lo que llevó a la retirada definitiva de las fuerzas alemanas en la Unión Soviética. El engaño en el frente del Pacífico, los códigos japoneses y la batalla de Midway. La batalla de Midway, uno de los enfrentamientos más importantes en el frente del Pacífico, es otro ejemplo del uso magistral de la desinformación. Los japoneses creían que tenían la ventaja en esta batalla, gracias a su flota superior y la supuesta debilidad de los Estados Unidos en el Pacífico. Sin embargo, los estadounidenses habían descifrado el código japonés Purple, lo que les permitió conocer los planes de ataque con antelación. Para confirmar que el objetivo del ataque japonés sería Midway, los estadounidenses enviaron un mensaje falso desde Midway diciendo que su planta de agua estaba dañada. Los japoneses respondieron usando su código secreto, lo que confirmó que su próximo objetivo era la isla.
Armados con esta información, los estadounidenses prepararon una emboscada que resultó en la destrucción de 4 portaaviones japoneses, lo que marcó un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. ¿Sabías que la batalla de Midway se ganó gracias a un mensaje falso? Si te parece increíble el poder de la desinformación, deja tu comentario y comparte este video. Desinformación en la resistencia francesa. La resistencia francesa también utilizó la desinformación para ayudar a los aliados en su lucha contra los nazis. A menudo, los agentes de la resistencia enviaban información falsa a los oficiales alemanes locales para desviar su atención de las operaciones reales que se estaban llevando a cabo. Por ejemplo, justo antes del día D, la resistencia intensificó sus actividades de sabotaje y envió mensajes engañosos para hacer creer a los alemanes que los desembarcos se producirían en un lugar distinto al de Normandía. Este tipo de operaciones no solo creaban caos entre las tropas alemanas, sino que también les hacía perder tiempo y recursos valiosos en puntos estratégicos incorrectos, mientras que los aliados ganaban terreno en los verdaderos frentes de batalla. A lo largo de la guerra, la desinformación se convirtió en una de las armas más efectivas para ambos bandos. Pero, ¿cómo logró la tecnología cambiar las reglas del juego? En el siguiente punto, profundizaremos en el papel de la tecnología en el espionaje, una revolución que permitió a los aliados adelantarse constantemente al eje. El papel de la tecnología en el espionaje. El espionaje en la Segunda Guerra Mundial no solo dependió de agentes humanos que se infiltraban en las líneas enemigas o de operaciones de desinformación, sino que también fue impulsado por un avance sin precedentes en la tecnología. Los avances tecnológicos proporcionaron nuevas herramientas para recolectar información, interceptar comunicaciones y realizar misiones encubiertas con un grado de precisión nunca antes visto en conflictos anteriores. La tecnología no solo permitió a los aliados descifrar los códigos secretos de las potencias del eje, sino que también les otorgó la capacidad de prever movimientos estratégicos, rastrear convoys enemigos y garantizar la seguridad de sus propias operaciones. Desde los primeros sistemas de radar hasta las máquinas de descifrado como la famosa bombe de Alan Turing, los avances tecnológicos en la guerra no solo afectaron el campo de batalla, sino también la guerra secreta detrás de las líneas. El radar, un aliado invisible en el aire. El radar fue una de las tecnologías clave que permitió a los aliados ganar superioridad aérea durante la guerra. Los primeros sistemas de radar, desarrollados antes del conflicto, permitieron a los británicos rastrear y detectar aviones enemigos, lo que fue crucial durante la Batalla de Inglaterra. A través de un sistema conocido como Chenholm, una serie de estaciones de radar a lo largo de la costa británica, los británicos pudieron detectar formaciones de bombarderos alemanes mucho antes de que llegaran a su objetivo. Esta capacidad tecnológica permitió a la RAF, Royal Air Force, prepararse y enviar sus aviones de combate al lugar adecuado en el momento justo, lo que fue decisivo para repeler los ataques aéreos alemanes. Sin el radar, es muy probable que los bombardeos alemanes hubieran devastado las defensas británicas y facilitado una posible invasión nazi de las islas británicas. El radar no solo fue útil en Europa. En el Pacífico, el radar también jugó un papel crucial en las batallas navales, permitiendo a las fuerzas estadounidenses detectar a los portaaviones y flotas japonesas en el vasto océano. Esto permitió que las fuerzas navales aliadas anticiparan los movimientos japoneses y llevaran a cabo ataques estratégicos, como los ocurridos en la Batalla de Midway. Las máquinas de criptografía y la guerra de los códigos. Uno de los avances tecnológicos más famosos de la Segunda Guerra Mundial fue el desarrollo de las máquinas de criptografía, diseñadas para descifrar los códigos de comunicación del enemigo. Mientras que los alemanes confiaban en su máquina Enigma para codificar sus mensajes, los británicos, con la ayuda de matemáticos como Alan Turing, lograron construir máquinas como la bombe, que descifraba los mensajes encriptados de los nazis.
Esta capacidad para interceptar y descifrar los mensajes del enemigo dio lugar a la operación conocida como Ultra, que permitió a los aliados conocer las estrategias y movimientos del eje antes de que ocurrieran. Esta información se mantuvo en secreto durante muchos años después de la guerra, pero hoy se sabe que la decodificación de Enigma jugó un papel crucial en varias batallas clave, incluyendo el desembarco de Normandía y la Batalla del Atlántico. Además de Enigma, los estadounidenses descifraron el código japonés Purple, lo que fue fundamental para anticipar los planes japoneses en el Pacífico. La capacidad de interceptar las comunicaciones del eje y descifrar sus códigos secretos no solo salvó vidas, sino que acortó significativamente la guerra. Interacción con la audiencia. ¿Sabías que la decodificación de Enigma y los avances en la criptografía cambiaron el rumbo de la guerra? Si te interesa cómo la tecnología revolucionó el espionaje, deja tu comentario y comparte este video. El desarrollo del sonar, espionaje en el mar. Mientras que el radar dominaba los cielos, en el mar se desarrolló el sonar, otra tecnología vital para el espionaje y la guerra naval. El sonar, que utilizaba ondas de sonido para detectar submarinos bajo el agua, fue esencial para combatir la amenaza de los U-boats alemanes en el Atlántico. Los submarinos alemanes representaban un peligro constante para los convoys aliados que transportaban suministros entre América del Norte y Europa. Con la ayuda del sonar, las fuerzas navales aliadas fueron capaces de localizar submarinos alemanes y atacarlos con mayor precisión. Esto, combinado con la información obtenida a través de Ultra y los avances en las tácticas antisubmarinas, permitió que los aliados recuperaran el control del Atlántico en la crucial Batalla del Atlántico. El uso de micrófonos y dispositivos de escucha. Otra herramienta tecnológica clave en el espionaje fue el uso de micrófonos y dispositivos de escucha ocultos. Estos dispositivos fueron utilizados para espiar conversaciones de oficiales del eje, tanto en Europa como en el Pacífico. En muchos casos, los espías lograban colocar micrófonos ocultos en las salas de reuniones donde los oficiales alemanes discutían estrategias militares. Los británicos, en particular, desarrollaron métodos ingeniosos para colocar estos dispositivos sin ser detectados. En un caso famoso, los británicos lograron instalar micrófonos en una prisión alemana para escuchar las conversaciones de los prisioneros de guerra nazis. A través de esta táctica, los británicos obtuvieron información valiosa sobre los movimientos y planes del eje. Cámaras ocultas y fotografía aérea. La fotografía aérea y las cámaras ocultas también jugaron un papel fundamental en la recopilación de información durante la guerra. Los aviones espía aliados, equipados con cámaras de alta precisión, realizaban vuelos sobre territorios ocupados por el eje para tomar fotografías detalladas de bases militares, líneas ferroviarias, fábricas y otras infraestructuras estratégicas. Estas imágenes se utilizaban para planificar ataques y operaciones de sabotaje, permitiendo a los aliados identificar los puntos débiles de las defensas enemigas. En particular, las misiones de fotografía aérea previas al día D fueron fundamentales para identificar las posiciones defensivas alemanas en la costa de Normandía, lo que facilitó el éxito del desembarco. En tierra, los espías también utilizaban cámaras ocultas para documentar posiciones estratégicas y movimientos de tropas. Los dispositivos de cámara eran diseñados para ser lo más discretos posible, a menudo ocultos en botones de ropa, maletines o relojes. Esta información visual era invaluable para las operaciones militares aliadas. El desarrollo de aviones espía y aviones no tripulados. El uso de aviones espía fue crucial durante la guerra, y los avances en este campo allanaron el camino para el desarrollo de los drones y aviones no tripulados utilizados en los conflictos modernos. Los primeros aviones espía eran pilotados, pero estaban diseñados para volar a gran altura, fuera del alcance de los cazas y defensas aéreas del enemigo. Estos aviones permitían a los aliados recolectar información sobre movimientos de tropas, instalaciones secretas y posiciones defensivas, sin el riesgo de una confrontación directa.
Hacia el final de la guerra, los primeros experimentos con aviones no tripulados comenzaron a mostrar el potencial de esta tecnología para el espionaje y la guerra moderna. Aunque los drones tal como los conocemos hoy no se desarrollaron hasta años después, los primeros prototipos surgieron durante este periodo, lo que marcó el inicio de una nueva era en el espionaje aéreo. ¿Te imaginabas que los avances en la tecnología aérea, desde las cámaras espía hasta los aviones no tripulados, fueran tan importantes durante la Segunda Guerra Mundial? Si te sorprende cómo la tecnología cambió la guerra, dale like a este video. La evolución de las comunicaciones secretas. Otro aspecto clave del espionaje tecnológico fue el desarrollo de métodos de comunicación secreta. Los espías necesitaban formas seguras de comunicarse con sus superiores y otros agentes sin ser interceptados por el enemigo. Durante la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron técnicas avanzadas de transmisión de mensajes codificados, tanto a través de radio de onda corta como mediante mensajes cifrados. Los transmisores de radio portátiles se convirtieron en una herramienta vital para los espías que operaban detrás de las líneas enemigas. Estos dispositivos, aunque primitivos en comparación con la tecnología moderna, permitían a los agentes enviar información a sus bases de operaciones sin necesidad de contacto físico. Los alemanes, conscientes del poder de las transmisiones por radio, desplegaron equipos de rastreo para localizar a los operadores aliados, lo que llevó a una verdadera batalla de ingenio entre los espías y los rastreadores. El avance de la tecnología cambió radicalmente el espionaje durante la Segunda Guerra Mundial, pero no todos los involucrados lograron mantenerse a salvo. A continuación, exploraremos el riesgo constante de la traición y el impacto devastador que tuvo para los espías descubiertos y los que traicionaron a su propio bando. El riesgo de la traición, espías desenmascarados. En el mundo del espionaje durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los mayores riesgos era la traición. No solo el peligro provenía de los enemigos naturales, sino también de aquellos que estaban en el mismo bando y decidían vender información o actuar como agentes dobles. La traición podía provenir de espías que, por motivos ideológicos, monetarios o bajo coacción, decidían cambiar de bando o vender secretos valiosos. La amenaza de la traición estaba siempre presente, y una traición exitosa podía tener consecuencias devastadoras para operaciones enteras y, en algunos casos, para el curso de la guerra. El espionaje es, por naturaleza, una actividad cargada de desconfianza. Los espías trabajan en la sombra, operan en secreto y siempre deben estar atentos a los peligros que acechan en cada esquina. Este ambiente de paranoia a menudo lleva a sospechas y traiciones, tanto dentro de los equipos de inteligencia como hacia los enemigos. El caso de Ken Phelby, traidor en las altas esferas. Uno de los casos más famosos de traición en la historia del espionaje fue el de Ken Phelby, miembro de los servicios secretos británicos que resultó ser un agente doble que trabajaba para la Unión Soviética. Philby, que formaba parte del círculo íntimo de inteligencia británico durante y después de la Segunda Guerra Mundial, había sido reclutado por los soviéticos antes del conflicto. Durante su tiempo como espía británico, Philby compartió información clave con los soviéticos, lo que permitió a la URSS adelantarse a varios movimientos británicos y estadounidenses. Philby no solo traicionó a su país, sino que también contribuyó a la caída y captura de varios espías occidentales en territorio soviético. Su traición tuvo repercusiones masivas, ya que estaba en una posición lo suficientemente alta como para tener acceso a información extremadamente sensible. El daño que causó a la inteligencia británica fue profundo, y su caso es uno de los más conocidos en la historia del espionaje. ¿Te imaginas lo devastador que fue para los británicos descubrir que alguien tan cercano estaba traicionándolos? Si quieres conocer más casos como este, comenta abajo tu opinión. El caso de Cicero, el espía del servicio doméstico. Otro caso sorprendente de traición ocurrió en Turquía, donde un hombre llamado Elias Abasna, conocido como Cicero, trabajaba como sirviente en la embajada británica en Ankara.
Cicero aprovechó su acceso a documentos secretos para fotografiarlos y venderlos a los nazis. Los documentos que proporcionó incluían planes de operaciones aliadas, lo que puso en peligro misiones clave durante la guerra. Lo irónico es que, aunque los nazis pagaron grandes sumas de dinero a Cicero por la información, muchos en el alto mando alemán dudaron de su autenticidad. Como resultado, la información que podría haber sido crucial para los alemanes no fue utilizada de manera efectiva. No obstante, el caso de Cicero destaca cómo personas inesperadas, incluso en puestos menores, podían influir significativamente en el curso de la guerra mediante la traición. El impacto de la traición en la Operación Barbarroja. En el frente oriental, la traición también tuvo un impacto importante. Durante la planificación de la Operación Barbarroja, la invasión nazi de la Unión Soviética, el espía soviético Richard Sorge logró obtener información clave sobre los planes de Hitler. Sorge, quien trabajaba como periodista en Tokio, había construido una red de inteligencia altamente efectiva y transmitió detalles sobre la invasión planeada a Stalin. Sin embargo, a pesar de la precisión de su información, Stalin desestimó los informes de Sorge, creyendo que Hitler no atacaría mientras la guerra en el oeste seguía en curso. Aunque Sorge fue finalmente descubierto y ejecutado por los japoneses, su traición a los nazis pudo haber salvado millones de vidas si Stalin hubiera prestado atención a sus advertencias. Este es un ejemplo clásico de cómo la traición, en manos de la persona correcta, podría haber cambiado el curso de la guerra. Las consecuencias de la traición, tortura y ejecuciones. El destino de aquellos que fueron capturados y desenmascarados como traidores era brutal. Tanto los aliados como las potencias del eje no mostraban piedad con los espías traidores. En muchos casos, los agentes capturados eran sometidos a tortura para obtener más información antes de ser ejecutados. Los métodos de tortura incluían privación sensorial, golpes brutales y aislamiento prolongado, con la esperanza de que los prisioneros revelaran detalles sobre otras redes de espionaje o traiciones. Uno de los casos más dramáticos fue el de la Red Cometa, una organización de resistencia y espionaje en la Francia ocupada por los nazis. Varios de sus miembros, que habían sido infiltrados por agentes traidores, fueron capturados y sometidos a tortura antes de ser ejecutados. Este tipo de traiciones no solo significaba el fin de la vida de los espías, sino también la destrucción de redes enteras que habían trabajado arduamente para sabotear al enemigo. ¿Sabías que los espías capturados enfrentaban un destino tan brutal? Si estas historias te impactan, dale like y comparte este video. El temor constante en las redes de espionaje. La posibilidad de la traición era una amenaza constante para los espías que operaban durante la guerra. Cualquiera dentro de la red podría vender secretos al enemigo y eso generaba una atmósfera de desconfianza. Incluso los agentes de más alto nivel, aquellos que habían demostrado su lealtad durante años, estaban bajo vigilancia constante. Esta paranoia llevó a la implementación de estrictos sistemas de control dentro de las redes de espionaje. Los agentes raramente sabían quién más estaba en la red para minimizar el daño en caso de que fueran capturados. Los mensajes se transmitían en código y las instrucciones eran entregadas de manera indirecta, todo para proteger la operación de posibles traiciones. A lo largo de la guerra, el espionaje y la traición fueron herramientas poderosas que determinaron la vida o la muerte de miles. Sin embargo, cuando terminó la guerra, el espionaje no desapareció, sino que evolucionó hacia algo más sofisticado. A continuación, veremos cómo el espionaje de la Segunda Guerra Mundial sentó las bases para la Guerra Fría y cómo los mismos espías siguieron operando en la nueva era de rivalidad global. La reconstrucción de las redes de espionaje después de la guerra. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, las grandes potencias no desmantelaron sus complejas redes de espionaje. Por el contrario, se enfrentaron a una nueva era de conflicto, la Guerra Fría, una lucha ideológica y política entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.
Durante esta nueva fase, las habilidades adquiridas durante la Segunda Guerra Mundial en inteligencia, espionaje y operaciones encubiertas se perfeccionaron aún más y se adaptaron a los desafíos del nuevo panorama global. Las lecciones aprendidas durante el conflicto bélico fueron esenciales para el establecimiento de agencias de inteligencia modernas, como la CIA, Agencia Central de Inteligencia, en los Estados Unidos y la KGB, Comité para la Seguridad del Estado, en la Unión Soviética. Estas organizaciones se convirtieron en los actores principales de la guerra secreta que se libró durante la segunda mitad del siglo XX. En este contexto, muchos de los espías que habían servido en la Segunda Guerra Mundial continuaron sus carreras en esta nueva arena global. La fundación de la CIA, espionaje al estilo americano. Uno de los desarrollos clave en la posguerra fue la creación de la CIA en 1947, basada en gran parte en la experiencia acumulada por su predecesora, la OSS, Office of Strategic Services, que había operado durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo el mando de William Donovan, la OSS había liderado una gran parte de las operaciones encubiertas estadounidenses en Europa y Asia, y muchos de sus agentes pasaron a formar parte de la CIA cuando ésta se estableció. La CIA no solo heredó los métodos de espionaje desarrollados durante la guerra, sino que también se especializó en nuevas técnicas de recopilación de inteligencia, como el uso de satélites espía y misiones aéreas de reconocimiento. Estas tecnologías, que comenzaron a desarrollarse al final de la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en pilares del espionaje durante la Guerra Fría. Los antiguos agentes de la OSS, como Alan Dulles, quien fue instrumental en la CIA, aprovecharon sus conexiones y conocimientos de la Segunda Guerra Mundial para construir una agencia altamente efectiva. La CIA, con la experiencia adquirida durante los años de guerra, utilizó estrategias de desinformación, espionaje técnico y reclutamiento de espías en todo el mundo. La KGB, la contraparte soviética. En el lado soviético, la KGB surgió como una evolución del NKVD, la Agencia de Inteligencia y Seguridad que había operado durante la Segunda Guerra Mundial. La KGB, fundada en 1954, también fue testigo de la incorporación de espías veteranos de la guerra, como el famoso Richard Sorge, quien había proporcionado información clave sobre los planes alemanes antes de la invasión de la URSS. La KGB fue conocida por su capacidad para infiltrar espías en las agencias de inteligencia occidentales, como el caso de los 5 de Cambridge, un grupo de espías británicos que trabajaban para los soviéticos. Los soviéticos también perfeccionaron el uso de espías dobles y técnicas de contrainteligencia, muchas de las cuales se habían probado durante la guerra. El espionaje soviético no solo se centraba en los Estados Unidos y Europa, sino que también se extendió a África, Asia y América Latina. Durante los años de la Guerra Fría, la KGB utilizó la tecnología desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial, como la interceptación de comunicaciones y la vigilancia electrónica, para mantener su influencia global. La continuación de la red ultra y el espionaje electrónico. El espionaje electrónico, perfeccionado durante la Segunda Guerra Mundial con la descodificación de Enigma y la recopilación de datos a través de Ultra, siguió desempeñando un papel clave en la Guerra Fría. Los métodos de interceptación de señales, espionaje de comunicaciones y vigilancia electrónica fueron cruciales para ambas superpotencias. Con el surgimiento de la tecnología de satélites espía en las décadas de 1950 y 1960, los gobiernos comenzaron a utilizar espionaje desde el espacio para monitorear los movimientos de tropas, las bases de misiles y las instalaciones estratégicas del enemigo. La Guerra Fría fue tanto una guerra de espías en el terreno como una lucha por el dominio de la información desde los cielos. Los espías de la Segunda Guerra Mundial que continuaron en la Guerra Fría. Muchos espías que habían trabajado para los aliados durante la Segunda Guerra Mundial continuaron desempeñando roles clave durante la Guerra Fría. Uno de los más notables fue Ken Philby, quien, a pesar de haber traicionado a los británicos durante la Segunda Guerra Mundial, siguió operando como espía para la Unión Soviética hasta su deserción a Moscú en 1963. Del mismo modo,
los 5 de Cambridge, quienes habían trabajado en secreto para los soviéticos mientras mantenían posiciones de poder en la inteligencia británica, fueron cruciales en la filtración de información estratégica durante la Guerra Fría. Estos agentes, formados durante la guerra, aprovecharon su experiencia para influir en la política global de las décadas posteriores. El impacto del espionaje de la Segunda Guerra Mundial en la Guerra de Corea. La Guerra de Corea, 1950 a 1953, el primer gran conflicto de la Guerra Fría, también fue moldeada por el espionaje. Los estadounidenses utilizaron muchas de las tácticas de espionaje que habían perfeccionado durante la Segunda Guerra Mundial para obtener inteligencia sobre las fuerzas norcoreanas y chinas. Los espías fueron fundamentales para proporcionar información sobre los movimientos de tropas comunistas, lo que permitió a las fuerzas de las Naciones Unidas responder con mayor efectividad. De un mismo modo, los soviéticos y chinos utilizaron el espionaje para coordinar sus esfuerzos y apoyar a los norcoreanos, lo que convirtió al conflicto en una verdadera guerra encubierta, donde la información y la desinformación jugaron un papel decisivo. ¿Sabías que muchos espías de la Segunda Guerra Mundial siguieron activos durante la Guerra Fría? Si te parece fascinante cómo evolucionó el espionaje, comenta tu opinión abajo. El espionaje en la Guerra de Vietnam. Otro conflicto importante donde las lecciones de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría se aplicaron fue la Guerra de Vietnam. Durante este conflicto, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética emplearon técnicas avanzadas de espionaje para recolectar información sobre los movimientos y estrategias del enemigo. Los satélites espía, las intercepciones de radio y las operaciones de Black Ops, operaciones encubiertas, fueron comunes durante la guerra. Los espías, tanto vietnamitas como estadounidenses, operaron en ambos bandos, infiltrándose en las líneas enemigas y transmitiendo información vital a sus respectivos líderes. Las redes de espionaje, muchas de las cuales se habían perfeccionado durante la Segunda Guerra Mundial, se volvieron esenciales para las operaciones en el sudeste asiático. El espionaje no solo proporcionó inteligencia sobre los movimientos militares, sino que también ayudó a los gobiernos a realizar campañas de desinformación para manipular la opinión pública. El auge del ciberespionaje. Con el paso del tiempo, las tácticas de espionaje tradicionales comenzaron a ser complementadas por nuevas tecnologías, particularmente en el campo del ciberespionaje. Si bien las redes de espionaje humano seguían siendo esenciales, el uso de computadoras y el acceso a redes de información se convirtieron en herramientas clave para obtener secretos y desestabilizar a los gobiernos. El espionaje de la Segunda Guerra Mundial sentó las bases para estas operaciones más modernas, y muchas de las técnicas de descifrado y recopilación de información desarrolladas en ese conflicto aún se utilizan en la actualidad. A medida que los espías de la Segunda Guerra Mundial continuaron operando durante la Guerra Fría, sus hazañas y lecciones aprendidas ayudaron a formar el espionaje moderno. Ahora, exploremos un capítulo menos conocido, las operaciones secretas en las colonias europeas en África y Asia durante la guerra. El espionaje en las colonias, operaciones en África y Asia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el espionaje no se limitó a Europa y el Pacífico. Las colonias europeas en África y Asia también se convirtieron en puntos clave de interés para las operaciones de inteligencia de las principales potencias involucradas en el conflicto. Las colonias, debido a su ubicación geoestratégica y recursos naturales, eran importantes tanto para los aliados como para las potencias del eje. Las operaciones encubiertas en estas regiones fueron fundamentales para asegurar el control sobre territorios que podían determinar el acceso a rutas comerciales, materias primas y posiciones militares estratégicas. El espionaje en las colonias a menudo era complicado debido a las tensiones raciales, la geografía desafiante y la lealtad fluctuante de las poblaciones locales. Sin embargo, tanto los británicos como los alemanes, japoneses y franceses aprovecharon la situación en las colonias para desplegar agentes encubiertos y realizar operaciones clandestinas que podrían inclinar la balanza del conflicto global.
África, el campo de batalla encubierto. África fue un terreno clave para el espionaje durante la guerra, principalmente debido a su conexión con las rutas comerciales y los recursos estratégicos como el petróleo y el caucho. Los británicos, que controlaban vastas áreas de África del Norte y África subsahariana, utilizaron sus colonias como bases para operaciones encubiertas contra los nazis y los italianos. Una de las operaciones de inteligencia más importantes en África fue la realizada por los servicios secretos británicos, MI6, y las fuerzas de la Commonwealth en África del Norte. La famosa campaña del desierto occidental entre el general Owen Rommel y las fuerzas aliadas incluyó una intensa guerra de inteligencia. Los británicos interceptaban comunicaciones y lograban anticipar muchos de los movimientos del Afrika Korps de Rommel. Además, la resistencia local y grupos de espías en países como Egipto y Libia proporcionaban información valiosa sobre los movimientos del eje en el desierto. En la región subsahariana, los espías también operaban para asegurar que los recursos no cayeran en manos del enemigo. Las minas de diamantes, el caucho y el uranio, vitales para el esfuerzo de guerra, estaban protegidas por redes de espías y operativos locales que informaban a los británicos sobre cualquier intento de los nazis o los japoneses de obtener acceso a estos recursos. La resistencia local y los espías africanos. En África, las potencias coloniales también aprovecharon a las poblaciones locales para el espionaje. Los colonos y agentes británicos entrenaron a miembros de las comunidades africanas para que actuaran como espías, guías y mensajeros. Estas redes de espías locales no solo ayudaron a los británicos a obtener información valiosa sobre las fuerzas del eje, sino que también desempeñaron un papel importante en la resistencia armada contra la ocupación alemana e italiana. Un caso notable es el de las operaciones llevadas a cabo en Etiopía. Durante la invasión italiana, los británicos entrenaron y armaron a grupos de guerrilleros etíopes que actuaban como espías e informantes. Estos grupos proporcionaban inteligencia crucial sobre los movimientos de las tropas italianas, lo que permitió a las fuerzas británicas y etíopes contraatacar con éxito y expulsar a los italianos. El espionaje en el frente asiático. En Asia, el espionaje también fue una herramienta esencial para los aliados y las potencias del eje, particularmente en regiones estratégicas como la India, Birmania, China y el sudeste asiático. Con el avance del imperio japonés, el espionaje se convirtió en una prioridad para los aliados en Asia. La India británica se convirtió en una base clave para las operaciones de inteligencia contra Japón. La SOE, Special Operations Executive, la organización secreta británica encargada de la guerra encubierta, utilizó la India como centro de operaciones para entrenar espías que serían enviados a Birmania, China y otras regiones bajo la ocupación japonesa. Uno de los objetivos principales del espionaje aliado en Asia era debilitar la infraestructura japonesa y organizar la resistencia local. El caso de las Chindits en Birmania. Uno de los ejemplos más famosos de espionaje y operaciones encubiertas en Asia fue el de los Chindits, un grupo de fuerzas especiales británicas que operaban detrás de las líneas enemigas en Birmania. Los Chindits, bajo el mando del general Lord Wingate, llevaban a cabo operaciones de sabotaje, recopilación de inteligencia y ataques contra las fuerzas japonesas. Utilizando guías locales y guerrilleros birmanos, los Chindits no solo recolectaban información vital para los aliados, sino que también perturbaban las líneas de suministro japonesas y socavaban la moral de las tropas enemigas. Las redes de espionaje locales en Birmania también jugaron un papel fundamental. Los británicos aprovecharon el descontento entre algunos grupos étnicos birmanos para organizar células de espionaje que informaban sobre los movimientos de las tropas japonesas. Estos espías locales, a menudo arriesgando sus vidas, proporcionaban información crucial que permitía a los aliados llevar a cabo ataques sorpresa y emboscadas exitosas. China, los espías en la guerra sino-japonesa. En China, el espionaje jugó un papel crítico en la resistencia contra la ocupación japonesa. Los aliados, particularmente los Estados Unidos y Gran Bretaña,
apoyaron a las fuerzas de resistencia chinas mediante redes de inteligencia que operaban en todo el país. La OASAS, Office of Strategic Services, precursor de la CIA, trabajó en estrecha colaboración con el gobierno nacionalista chino de Chiang Kai-shek para recolectar información sobre los movimientos japoneses y organizar operaciones de sabotaje. Los agentes estadounidenses y británicos en China entrenaron y equiparon a guerrilleros chinos para llevar a cabo operaciones de espionaje y sabotaje. La red de espionaje en China también proporcionaba información sobre los planes de Japón para expandirse en el sudeste asiático, lo que permitió a los aliados preparar sus defensas en lugares como Singapur y Filipinas. Uno de los episodios más importantes de espionaje en China fue el trabajo de Clark Chenault y sus Tigres Voladores, un grupo de pilotos voluntarios que también realizaban misiones de reconocimiento y espionaje aéreo para los aliados. A través de sus misiones, los Tigres Voladores proporcionaron información valiosa sobre las posiciones y movimientos de las fuerzas aéreas japonesas en China y el sudeste asiático. El espionaje japonés en Asia. El Imperio japonés también desplegó sus propios espías en Asia, particularmente en las colonias europeas y americanas en el sudeste asiático y el Pacífico. Los espías japoneses operaban en lugares como Filipinas, Malasia y Singapur, recolectando información sobre las defensas aliadas y preparando el terreno para las futuras invasiones. Uno de los éxitos más notables del espionaje japonés fue la recopilación de inteligencia sobre las defensas aliadas en Pearl Harbor, que fue fundamental para el ataque sorpresa en diciembre de 1941. Los espías japoneses que trabajaban en Hawái proporcionaron detalles cruciales sobre las ubicaciones de los barcos de guerra estadounidenses y las defensas aéreas, lo que permitió a los japoneses planificar su devastador ataque. Sin embargo, a pesar de estos éxitos, los japoneses también sufrieron reveses en sus operaciones de espionaje, especialmente a medida que los aliados fortalecieron sus redes de contraespionaje y sabotaje en el Pacífico. El legado del espionaje en las colonias. Las operaciones de espionaje en las colonias durante la Segunda Guerra Mundial sentaron las bases para el desmantelamiento de los imperios coloniales en las décadas posteriores. Muchas de las redes de espionaje que se formaron durante la guerra continuaron operando en la posguerra, y algunos de los líderes de las campañas de independencia en África y Asia fueron entrenados en espionaje y tácticas militares por los servicios de inteligencia europeos y estadounidenses. El papel de los espías en las colonias fue crucial no solo para ganar la guerra, sino también para moldear la política global en la era de la descolonización. A medida que las potencias europeas se retiraban de sus colonias, los agentes que habían operado durante la guerra a menudo se convirtieron en figuras clave en los nuevos gobiernos que surgieron en la posguerra. ¿Sabías que las colonias jugaron un papel tan importante en la guerra de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial? Si te sorprendió este aspecto del conflicto, comenta abajo lo que más te llamó la atención. El espionaje en la Segunda Guerra Mundial fue mucho más que una serie de operaciones encubiertas, fue una guerra silenciosa que influyó en el resultado del conflicto tanto como las batallas en los frentes europeos y del Pacífico. Los espías, descifradores de códigos y agentes dobles jugaron un papel crucial en garantizar la victoria de los aliados, al mismo tiempo que moldeaban el futuro del espionaje moderno. Desde la descodificación de Enigma y las ingeniosas operaciones como Mincemeat y Bodigard, hasta el impacto de las redes de espionaje en las colonias de África y Asia, cada misión subrayó la importancia de la inteligencia en tiempos de guerra. La capacidad de manipular la información, engañar al enemigo y anticipar sus movimientos se convirtió en una herramienta clave para ganar la guerra. A medida que el conflicto evolucionaba, los avances en tecnología y el uso de la desinformación no solo se volvieron más sofisticados, sino que sentaron las bases para el espionaje durante la Guerra Fría y más allá. Las redes de inteligencia y espionaje formadas durante la Segunda Guerra Mundial no desaparecieron al final del conflicto, al contrario, dieron origen a las grandes agencias de espionaje del siglo XX, como la CIA y la KGB, que continuarían influyendo en la política global durante décadas.
Hoy en día, los avances en ciberespionaje, vigilancia satelital y espionaje tecnológico se remontan a las tácticas innovadoras empleadas durante la Segunda Guerra Mundial. El espionaje moderno, aunque muy diferente en sus métodos, sigue siendo fundamental para la seguridad nacional y la estabilidad global, demostrando que la información es poder, especialmente en tiempos de incertidumbre y conflicto. Si este recorrido por la historia del espionaje en la Segunda Guerra Mundial te ha sorprendido y fascinado, no olvides suscribirte y compartir este video. ¿Qué operación te pareció la más intrigante o inesperada? Comenta abajo, nos encantaría conocer tu opinión.